Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Por la desazón cubrió el ambiente hispano, y lo cierto es que tan solo la generación de literatos, de jóvenes literatos llamados del 98, esa generación sublime, pues nos otorgó un cierto desasosiego. Al menos nos pudimos abrazar a la cultura para escapar de otras cuestiones. En esta ocasión vamos a ofreceros un enfrentamiento, un tete-a-tete célebre, divertido, agitado, que se produjo a principios del siglo XX en España con motivo de la entrega del primer premio Nobel a un español. Este fue José Echegaray, premio Nobel de Literatura. Bien es cierto que don José pasa por ser el mejor matemático español del siglo XIX. Así lo atestiguan sus trabajos, las diferentes valoraciones que sobre él se han hecho. Y bueno, pues la verdad es que era un hombre curioso, inquieto y con amplia vocación por la cultura y también por el conocimiento científico. Era ingeniero, matemático. A esto sumó su interés por ser dramaturgo. Esto parece que no lo consiguió con acierto. Pero también fue un político notable. En 2 ocasiones fue ministro, un liberal consumado y que llegó a ser longevo. 84 años vivió el bueno de don José. Nacido en Madrid, aunque de origen aragonés, pero nacido en Madrid en 1832, vivió hasta 1916. Y en este tiempo impartió su magisterio en diferentes ámbitos de la cultura y la ciencia. Por eso don José Echegaray merece, yo creo que mejor reconocimiento del que tuvo en su día. Lo cierto es que a principios del siglo XX los premios Nobel daban sus primeros pasos y la categoría de literatura pues servía más como reconocimiento a toda una vida que como actuaciones precisas en el ámbito de lo escrito en papel. Echegaray no era el mejor dramaturgo del mundo, eso está claro, pero sí que había conseguido que alguna de sus obras, por ejemplo, Locura o Santidad, se lograsen estrenar en algunas capitales europeas, y este era el caso de Estocolmo. Allí se estrenó esta obra escrita por Echegaray en 1876 y desde luego tuvo un resonante éxito. Seguramente esto propició que cuando el jurado se reunió años más tarde tuviese en cuenta el nombre del hispano para otorgarle este premio, compartido, eso sí, con el poeta provenzal Frédéric Mistral. Ambos recogieron su galardón en marzo de 1905, pero para entonces la locura se había desatado en los ambientes más cultivados de esta España nuestra, que a duras penas se zafaba del desastre del 98. Y es que lo de Echegaray no gustó nada, en especial a estos jóvenes literatos del 98, a cuyo frente se situó el gallego Ramón María del Valle Inclán, un hombre polémico, díscolo, siempre dispuesto a la confrontación, al debate y a ser posible al insulto. Bueno, pues el autor de Flor de Santidad, mira, en esto coincidían en la palabra santidad, o locura o santidad por un lado, Echegaray, y Flor de Santidad por otro, la obra escrita también precisamente en 1904, hay que ver qué casualidades tiene la historia, por Ramón María del Valle Inclán. Según parece, fueron amigos, y se llevaron bien, durante un tiempo, pero escribían en medios de comunicación diferentes, y desde luego todo comenzó a agriarse tras la celebración de algunos certámenes literarios a los que se presentó Ramón María del Valle Inclán, una práctica muy habitual en la época, dispuesto a ganarse unas pesetillas. Bueno, pues según cuentan los investigadores históricos, Ramón María del Valle Inclán se presentó en 2 ocasiones a unos premios en cuyo jurado figuraba José Echegaray. Y dicen que fue decisivo a la hora de no entregar el premio a Ramón María del Valle Inclán, quien sin duda lo merecía, pues así lo dijo alguno de los miembros de ese jurado. Dijo que por las presiones de José Echegaray y otros no le habían concedido el premio a Ramón María del Valle Inclán. Por ejemplo, en un certamen convocado por el periódico El Liberal en 1900, Valle Inclán se presentó y él dijo que era demasiado vanguardista, demasiado avanzada y que por eso no merecía el primer premio y sí el segundo. Bueno, pues le dieron ese título de segundón. Esto no gustó nada a Valle. Más tarde se presentó a otra convocatoria literaria y en esta ocasión ni primero, ni segundo, ni tercero. Nada, no fue estimada su propuesta literaria. Y también, curiosidad, Echegaray era uno de los personajes fundamentales de aquel jurado. Esto al parecer desató la inquina de Valle Inclán hacia Echegaray y desde entonces se desató la guerra. Estalló la guerra con total crueldad. Y Valle Inclán no reparó en vilipendios verbales a la hora de denostar a su enconado enemigo. En una ocasión cuentan que Valle Inclán se encontraba en una de sus famosas tertulias literarias
y empezó a comentar a sus amigos que hay que ver, este Echegaray no para de hablar en sus escritos de la infidelidad. ¿No será que él se encuentra involucrado en semejante cuestión? Siempre la infidelidad es una constante en la mediocre obra de Echegaray. Por desgracia, uno de los hijos de Echegaray se encontraba muy cerquita de esa tertulia, de esa reunión de amigos. Se acercó y con gesto serio increpó a Valle-Inclán, diciéndole: «No siga usted hablando de esa manera, pues es mi padre de quien habla». Valle-Inclán, sin inmutarse, espetó: «¿De eso está usted seguro, joven?». Ya veis que Valle-Inclán no reparaba en gastos dialécticos. En otra ocasión, Valle-Inclán se jactó ante una numerosa concurrencia de haber creado un insulto para Echegaray, y este insulto no era otro sino el de viejo idiota. El improperio resultó muy popular, se extendió en aquella época, en aquellos cafetines madrileños, y todo el mundo conocía a Echegaray como viejo idiota. Esto, desde luego, injusto, muy injusto. Pero la cosa llegó a tal punto que Valle-Inclán dijo una tarde: «Envié una carta cuyo destinatario era viejo idiota, y desde luego me consta que le llegó al atónito Echegaray». Este asunto no está confirmado del todo, pero todos, o al menos algunos exégetas, afirman que en realidad ocurrió, que Valle-Inclán selló un sobre, cerró un sobre y puso destinatario viejo idiota, y que la carta llegó sin problema a José Echegaray. A ese extremo había llegado la situación cuando Ramón María del Valle-Inclán, pues a lo mejor víctima de la enfermedad o de alguna agresión o de algún accidente, fue internado en un hospital. La cosa era grave y Valle-Inclán precisaba una transfusión sanguínea. De inmediato la noticia recorrió los ambientes culturales madrileños y no pocos se presentaron voluntarios para ofrecer el líquido vital al genial gallego. Uno de esos voluntarios era precisamente José Echegaray, quien llegó al hospital dispuesto a limar asperezas con su eterno enemigo, y se ofreció voluntario para prestar esa sangre. Cuando el médico le comunicó la feliz noticia a Valle-Inclán, este, elevando su cabecita un poquito de la almohada, dijo: «Doctor, ni se le ocurra, no quiero la sangre de ese, la tiene llena de gerundios». La verdad es que pienso que tanta molestia verbal hacia Echegaray pues no estaba justificada. Era, como os digo, un hombre insigne, un erudito de su tiempo, un hombre muy preocupado por la modernidad de España. En los últimos años de su vida se empleó a la tarea de elaborar enciclopedias de física matemática, escribió 25 tomos y aún dijo con 83 años, faltando uno para su óbito, que no me puedo morir porque necesito 25 años más para completar todo lo que quiero dejar escrito, para completar mi obra. Lamentablemente no pudo ser, y en 1916 fallecía el bueno de don José Echegaray, primer premio Nobel, el que inauguró la exigua nómina de premios Nobel de nuestro país. No tenemos muchos, la verdad, y él fue el primero en recibirlo. Mereciera esa distinción o no, pero fue el primero. En cuanto a Ramón María del Valle-Inclán, nos siguió brindando pues grandes y magistrales trabajos literarios. Él había nacido en 1866 y falleció en 1936 con 70 años cumplidos, y desde luego dejó tras de sí amigos, enemigos, polémica. Lo que nadie le quita a Ramón María del Valle-Inclán, amén de ser genial, es que fuera un gran agitador cultural de su tiempo, y eso francamente se agradece. Incluso ahora, en nuestros días, se echa de menos. Por eso hoy hemos rendido a nuestra manera homenaje a dos grandes de aquel periodo triste para España, después de la desolación del 98, que llegasen cuitas de estas características. Pues como españoles yo creo que nos debe enorgullecer que ocurriera esto aquí en nuestro país, y que las disputas fueran verbales, literarias, pero siempre enriquecedoras. Por eso hoy hemos tenido un versus de los grandes, Ramón María del Valle-Inclán versus José Echegaray. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.